A ver, pensemos en un gesto que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta, darle a un interruptor. Pues, ¿qué pasaría si dijéramos que detrás de esa acción tan simple se esconde un coste gigantesco? Y no solo para el bolsillo, sino para el planeta entero. Vamos a descubrirlo. La pregunta es directa, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta tener las luces encendidas? Y bueno, la respuesta es bastante más de lo que parece. Porque no estamos hablando solo de lo que pagamos en la factura de casa. Estamos hablando de un problema a escala mundial, con un coste que de verdad es para alucinar. Vale, vamos al grano. Para que nos hagamos una idea, solo en un país, en Colombia, se calcula que cada año se van por el desagüe, ojo al dato, más de 5.200 millones de dólares. Y todo por un consumo de electricidad que no es eficiente. Es una barbaridad de dinero. Y nos da una primera pista de la escala del problema al que nos enfrentamos. Bueno, para entender bien cómo se puede atacar este problema, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos el desafío energético en sí. Luego, una solución inteligente. Nos meteremos a ver el cerebro del sistema. Después, la revolución en la iluminación. También, la energía limpia que lo alimenta. Y para terminar, lo más importante, el impacto real de todo esto. Empezamos por el principio, el desafío energético. A ver, que quede claro, el desperdicio de energía en la iluminación no es ninguna tontería. Es un problemón, tanto para la economía como para el medio ambiente, y a escala global. Y aquí tenemos un dato que es tremendo. Casi un 20%, una quinta parte de toda la electricidad que se genera en el mundo, se usa solo para iluminar. Una quinta parte. Parémonos a pensar en el potencial que hay aquí. Si logramos que nuestra forma de iluminar sea más eficiente, bueno, es que estaríamos cambiando las reglas del juego por completo. Visto el problema, vamos a la solución. Y lo haremos con un caso de estudio real, un proyecto de ingeniería que se hizo para la empresa Imetsur SAS. Es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede darnos una respuesta inteligente y, sobre todo, sostenible. Los objetivos del proyecto estaban súper claros desde el principio. Y ojo, que no se trataba solo de cambiar unas cuantas bombillas y ya. No. La idea era crear un sistema completo, un control que fuera inteligente, pero también de bajo coste, que se alimentara con energía solar, que cumpliera con los estándares más altos de eficiencia y, por supuesto, el gran objetivo, reducir a lo bestia el consumo de energía y el impacto ambiental. Vale, muy bien. Vamos a meternos un poco en la parte técnica. Porque, ¿qué significa que el sistema sea inteligente? ¿Cómo funciona eso? Pues la magia, por así decirlo, está en cómo está diseñado el control. Mirad, la forma más fácil de entenderlo es con una analogía muy sencilla. Pensemos que hay un jefe o un gerente que es una Raspberry Pi. Este es el cerebro, el que piensa y da las órdenes. Y luego están los currantes, los trabajadores, que son los arduinos. Ellos reciben las órdenes del jefe y ¡zas!, encienden la luz que toca. Simple pero súper eficaz. Entonces, ¿cómo funciona el control a distancia? Pues es una cadena de pasos muy lógica. Primero, alguien da la orden desde una aplicación web. Segundo, el jefe, la Raspberry Pi, pilla esa orden y la procesa. Tercero, le manda la instrucción al trabajador correcto, al Arduino que corresponda. Y cuarto y último, ese Arduino activa un relé, que al final es como un interruptor automático, y listo, la luz se enciende. Y esto es lo que se ve en la práctica. Una interfaz web súper sencilla que funciona en el móvil, en la tablet, donde sea, y desde ahí se controla absolutamente todo. Tienes el control total de la iluminación de forma súper intuitiva desde cualquier parte del mundo. Vale, ya hemos visto el cerebro, el software. Pero claro, el control inteligente es solo la mitad de la historia. Ahora toca hablar del hardware, o sea, de las bombillas en sí. De la tecnología que, al final, es la que hace la luz. Y aquí es que la diferencia es simplemente de otro planeta. Una bombilla de las de antes, de las incandescentes, tiraba a la basura el 95% de la energía en forma de calor. Solo el 5% era luz de verdad. En cambio, un LED convierte más del 80% en luz. Y ya si hablamos de cuánto duran, 1000 horitas una frente a más de 50.000 la otra. Es un salto tecnológico de verdad brutal. Vamos a ponerlo en números, que es como mejor se ve. Para conseguir la misma luz que una bombilla vieja de 60 vatios, un LED solo gasta 8. ¡8! Eso es un ahorro del 87%, en una sola bombilla. Es como si antes, de cada 100 euros que gastábamos en luz, estuviéramos quemando 87. Literalmente. Ahora, ese dinero se aprovecha. A ver, recapitulemos. Tenemos un control súper inteligente y un hardware, las luces LED, que es la leche de eficiente. El sistema ya de por sí es impresionante, pero falta una pieza clave para que el puzzle de la sostenibilidad esté completo. ¿De dónde sacamos la energía? Pues aquí viene lo bueno. El sistema no se conforma con enchufarse a la red y ya está. No.
Lo que hace es montar su propio chiringuito de energía, un sistema fotovoltaico híbrido. ¿Qué significa híbrido? Pues que genera su propia electricidad con el sol, la usa al instante, lo que le sobra lo guarda en baterías para cuando no hay sol, y si aún así le sigue sobrando, lo puede vender a la red, o sea, es totalmente autónomo y además inteligente. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al momento de la verdad. Hemos visto el diseño, la tecnología, la energía, pero ¿funcionó? ¿Cuáles fueron los resultados de juntar todas estas piezas? Bueno, pues los datos no mienten. El sistema necesita unos 14,4 kWh al día para funcionar a tope. Pues atención, con solo 3 horas y media de sol fuerte, los paneles ya generan 18,1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo se alimenta a sí mismo, sino que encima le sobra energía. Produce más de lo que gasta. El resultado final, el éxito del proyecto, se ve en un montón de cosas. Primero, el ahorro en la factura, que es evidente. Segundo, la huella de carbono se reduce drásticamente. Tercero, ganas independencia de la red eléctrica, que nunca viene mal. Y quizá lo más importante de todo, demuestra que este modelo, que además es de bajo coste, se puede copiar y pegar en muchísimos otros sitios. De hecho, hay una frase en las conclusiones del proyecto que lo clava. Dice que meterse en proyectos de energías renovables te da unos beneficios económicos enormes a medio y largo plazo, y que la inversión inicial cada vez se recupera antes. Vamos, que no es solo ser eco-friendly, es que es un negocio redondo. Y es que al final, casos como este nos enseñan algo muy importante. La tecnología para tener un futuro más sostenible y más limpio no es algo de una película de ciencia ficción. Ya está aquí, la tenemos, es accesible y, como hemos visto, funciona. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si ya tenemos las herramientas, ¿a qué esperamos para usarlas?